Bien, vamos a un tema interesante. A pesar de que el 2022 fue un año marcado por las fuertes alzas en el precio de los arriendos de departamentos, este año se aprecia un descenso, según el informe trimestral de viviendas en la región metropolitana del portal inmobiliario. Comunas más bien emergentes como Estación Central, La Florida, también La Cisterna o Santiago Centro están presentando bajas en el precio de los arriendos, con caídas desde un 1,6% hasta un 6,1% anual. Queremos conocer los detalles, las razones, las proyecciones también para el sector. Está con nosotros Teodosio Cayo, director de la Asociación de Tasadores de Chile y gerente general de Arenas y Cayo. Muchísimas gracias, Teodosio, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Teodosio. Bueno, presentaba los antecedentes, Carla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se acabó el boom sobre estas comunas emergentes o es una tendencia temporal? Bueno, primero, digamos, estamos en un proceso económico, digamos, que está teniendo todo el significado en las personas, que es buscar cómo ahorrar, ¿no es cierto?, en distintos elementos que son su día a día, su gasto mensual. Y eso, uno de ellos, elemento importante, es el arriendo. Por lo tanto, tanto arrendadores como arrendatarios están buscando opciones de poder ajustarse. Y eso significa que en muchos casos, para evitar incluso que el arrendatario busque otra opción más económica, simplemente se ajusta ese arriendo a la baja. Para evitar que se vaya en el fondo. Para que se vaya. Y también, como hay una mayor oferta, hay muchos proyectos que no se habían podido entregar y se han estado entregando en el último tiempo. Y eso ha hecho, ¿no es cierto?, que la oferta también aumente y con esas dos componentes significa que los precios también van a la baja. Hay un tercer elemento sí, que tiene que ver con la UEF. También hubo, ¿no es cierto?, muchos casos donde se traspasó el valor del arriendo a UEF y el mercado reaccionó y dijo, mire, yo no estoy dispuesto a arrendarle en UEF y ajustemos un valor en peso. Y eso también ha venido cambiando la temática, digamos, de los valores, y sobre todo en las comunas, digamos, que uno ha visto donde hay más inversionistas. Ya, pero ¿son más sensibles estas comunas emergentes a todos estos ajustes? Porque vemos que son las que más fluctuaciones tienen, en este caso a la baja. Estación Central, La Florida, decíamos ahí, La Cisterna, que han sido como las que últimamente tenían mucha inversión inmobiliaria, donde muchas personas han comprado justamente departamentos para tener un nivel de patrimonio y arrendarlos. Sí, bueno, son precisamente estas comunas donde hay la mayor cantidad de inversionistas que han comprado un departamento o varios, digamos, para inversión, donde su principal refuerzo económico está dado por el arriendo y por lo tanto el no arrendarlo significa estar pagando un dividendo, ¿no es cierto?, sin un arrendatario. Y por lo tanto ahí la condición de buscar un arrendatario que pueda compensar ese pago de dividendo, por supuesto, ha sido la temática y sobre todo en estas comunas. Estación Central, ¿para qué decir? Digamos, hay varias situaciones ahí que se juntan, el sobrestock que hay y también, ¿no es cierto?, toda la dinámica con los extranjeros, los cuales muchos de esos departamentos están, digamos, orientados. Sí, eso te quería preguntar, ¿cuál es el perfil del arrendatario que está en La Cisterna hoy día, que está en Estación Central? Muchas veces se asocia a la migración que está descendiendo, vemos como algunas colonias se están volviendo a sus países de origen. ¿Tiene eso una directa relación o es la economía finalmente? Bueno, son los componentes, esto no es solo una medida, pero en el caso de las migraciones, efectivamente, todo lo que era Estación Central estaba muy enfocado a las personas que estaban migrando. En el caso de La Cisterna, más bien son personas que no podían, ¿no es cierto?, poder adquirir un inmueble, que en algunos casos ya, ¿no es cierto?, están tratando de cerrar algunas promesas de compraventa con la baja de las tasas que ha habido y por lo tanto es una combinación de estos efectos que evidentemente lo vamos a seguir viendo en lo que queda de este año y probablemente a principios del próximo. Teodosio, ¿y en otras comunas más consolidadas, también se ha producido un ajuste? ¿Es menor o esas comunas tienen menos sensibilidad a estas fluctuaciones? ¿Cómo funciona? En general, lo que hemos visto con mayores fluctuaciones son aquellos departamentos y casas que están destinados al arriendo, pero por inversionistas pequeños. Y por lo tanto, 1, 2 dormitorios y en ese tipo de comunas. En ese tipo de comuna. Ahora, en el resto de las comunas, por supuesto, también ha habido una baja. No se nota tanto porque la oferta inmobiliaria también es mucho más estable, no han habido tantos proyectos, han dejado de entrar muchos proyectos y de hecho los proyectos que están pendientes podrían incluso pensar que el agotar ese stock son varios años. Por lo tanto, todavía en esas comunas no se ve tan reflejado como en aquellas donde han sido prioritariamente para inversionistas. Sí, todo eso y pensando en las inversiones, en el desarrollo además que está teniendo la región metropolitana, hoy día, ¿dónde recomendarías tú invertir en un departamento para renta? Porque antes era
de alguna manera, grito y plata, invertir en algo asociado al metro, pero hoy día el metro creció tanto que ya está en todas partes. ¿Es todavía eso un punto importante o no? Bueno, siempre, digamos, la mejor inversión es comprar barato y vender caro. Sí. Entonces, cualquier lugar donde nosotros encontremos hoy día bienes que están disponibles, por ejemplo, bienes nuevos que tienen mucho tiempo disponible para la venta, es un muy buen lugar, por ejemplo, para hacer una buena oferta, para negociar un precio de compra atractivo y, por lo tanto, digamos, esperar, digamos, una plusvalía adicional. Ahora, siempre los puntos neurálgicos son metro, en el caso de la región metropolitana, o en el caso de provincia, los puntos... ¿Metro, cualquier metro o asociado a la línea 1 donde está lo más caro? Porque el metro, te insisto, ha crecido mucho, tenemos casi lista la línea 7, viene la 9, se desparramó el metro por Santiago. Sí, claro. Bueno, hay lugares que todavía no se han consolidado totalmente y hay estaciones de metro de donde nosotros vemos que hay oportunidades, donde todavía, por ejemplo, si las personas miran, hay muchas casas, pocos edificios, está recién partiendo. Bueno, esos son lugares precisamente donde uno puede ver que en el corto plazo debería haber un crecimiento, sobre todo porque alrededor de las estaciones de metro generalmente hay una transformación que pasa de lo netamente residencial a algo que parte con algo mixto, comercial, y ya luego se transforma en un punto de atracción para muchos otros elementos, como por ejemplo, llegan clínicas, llegan universidades, llegan institutos de educación superior. Es decir, hay un complemento a esas estaciones de metro y por lo tanto la plusvalía en esos sectores normalmente tiende a subir. Este es un proceso de normalización después de lo que había pasado durante la pandemia y ese rezago, lo que ha pasado también con la inflación. De aquí en adelante se podría ver más estable. El inversionista podría decir, pucha, al final no fue tan buena inversión, pero entiendo que esto hay que mirarlo bien en el largo plazo. Sí, bueno, una inversión inmobiliaria normalmente está asociada a 15, 20, 25, incluso 30 años y por lo tanto uno no puede mirar, digamos, el efecto que hemos tenido en 4 o 5 años, digamos, respecto a lo que va a ser en el futuro. Muy por el contrario. De hecho, estos son momentos para comprar y no para vender y por lo tanto encontrar buenas ofertas, encontrar buenos diferenciales al momento de la venta o del arriendo, pero pensado en el largo plazo. Y lo que está pasando acá en la región metropolitana se puede extrapolar también a regiones. ¿Hay algunas que tú distingas al mirar el mapa del país que también están baratos, que hay vacancia? Sí, de hecho, este mismo efecto uno lo ve principalmente en las capitales regionales, salvo por aquellas que tienen economías muy particulares, que están asociadas a lo que se desarrolla en esa ciudad. Por ejemplo, en el caso del norte del país, que está muy asociado al ciclo económico de la minería, en el caso del sur, a temas de pesca o incluso, ¿no es cierto?, de producción agrícola. Entonces, va a depender mucho de eso. Hay otros lugares, como por ejemplo la quinta región, que también está muy asociado a los temas de universidades y por lo tanto ahí vemos 3 niveles, digamos, de posibles inversionistas que buscan segmentos de mercado distintos. En la que aquella persona que todavía no puede acceder a un inmueble, aquella persona que está en un proceso de estudio y por lo tanto de marzo a diciembre, ¿no es cierto?, necesita arrendar y aquel personaje, digamos, persona que está de alguna manera buscando algo en el verano para vacacionar. Entonces hay distintos mercados. Pero los arrendos ahí no bajan, Teodosio, ¿no es cierto? Es muy distinto, muy difícil que bajen. En general, digamos, son periodos muy cortos, digamos, considerando la inversión inmobiliaria, periodos muy cortos en los cuales nosotros vemos esta oportunidad, digamos, de inversión y por lo tanto es una alerta importante para que las personas puedan también ajustar sus actuales arriendos. Teodosio, recién Davor te preguntaba por el metro como uno de los factores que probablemente le entrega mucha plusvalía a los sectores cuando llega y eso lo hemos visto en un crecimiento histórico que ha ido teniendo el metro. ¿Qué otros factores inciden? Por ejemplo, la delincuencia. ¿Cambia también el panorama respecto de los precios de los arriendos? ¿Qué barrios son mejores para invertir o no? ¿Tiene un impacto directo? Sí, de hecho, cuando uno analiza, digamos, el valor y cómo se va ajustando esto con el mercado, hay consideraciones internas que tienen que ver con el bien propiamente tal, digamos. En el caso de los arriendos, cuántos dormitorios, cuántos baños, la ubicación. Pero en el caso de las situaciones externas que están asociadas a ese bien, por supuesto, una de ellas tiene que ver con la locomoción colectiva, el acceso al transporte público y la otra muy importante, por supuesto, la seguridad. Hay lugares, digamos, lamentablemente en nuestra región metropolitana en donde las personas salen del metro y hay una fila de vehículos esperando a esas personas para que no las asalten y qué cosa es trasladarlas desde el metro a su casa.
casa. Entonces, esas son situaciones que ¿Y efectivamente han ustedes afectado. desde el mercado inmobiliario ven un correlato, digamos, en eso? No sé, hoy día tenemos este plan Calles sin Violencia, por ejemplo, donde hay ciertas comunas que entran porque tienen una alta tasa de homicidio. En esas comunas uno podría constatar que han bajado, por ejemplo, los arriendos. El centro de Santiago a mí me parece que puede ser un indicador de eso, ¿no? Porque el centro fue muy pujante en un momento hasta que llegó como a consolidarse y hoy día hay mucha gente que se siente muy insegura en muchos barrios. Va a crecer las oficinas, además, en Santiago. Así es, van desapareciendo, se van transformando. Bueno, esto es una situación que se ha analizado ya incluso en varios congresos internacionales. Hay unas ponencias que se hicieron respecto a lo que ha pasado, por ejemplo, en Sao Paulo, y eso se ha tratado de extrapolar a situaciones como lo que ha pasado en Chile, en comunas como Santiago, en comunas, por ejemplo, como Estación Central, en donde efectivamente, digamos, ha habido un mayor número de delincuencia asociada a desarrollos inmobiliarios, alrededor de desarrollo inmobiliario, o incluso es más, en algunas incluso comunidades al interior de la misma comunidad donde es imposible prácticamente llevar un orden que signifique que ese inmueble, por ejemplo, recupere su valor o se integre adecuadamente al sector. Entonces, Teodosio, hay varias ponencias ahí. En otro tema y en algo que es muy mediático, te quiero preguntar por el socavón que está entre Reñaca y Concón. Con tu experiencia, ¿qué efecto podría tener esto en los arriendos, en la venta de departamentos? Porque mucha gente obviamente se va a espantar, no va a querer vivir ahí, o a lo mejor sí es una oportunidad para comprar en ese sector. Bueno, particularmente los edificios que hoy día están afectados efectivamente tienen una caída de precio y difícilmente alguien podría pensar en salir a vender en este minuto, porque no es el minuto de venta. Y porque hasta ahora no se sabe si son habitables. O sea, estamos hablando de los edificios directamente involucrados en el tema del socavón. Kandinsky y el del lado. Sí, lo que pasa es que hay como 14 edificios en la zona de riesgo, Claro. han dicho las autoridades. Entonces, a lo mejor en esos otros, muchos estarán pensando, ¿será un buen momento de vender? Sí, creo que este no es el mejor momento para vender, sobre todo porque hay que definir muy bien, digamos, la solución estructural que se debe dar a la calle. Porque no estamos hablando del edificio. El edificio en general no ha tenido, por lo que todos los antecedentes, no tiene ningún problema. De hecho, es más, en este mismo momento, nosotros si estamos en nuestras casas y salimos a la calle y esa calle desaparece porque se hunde, bueno, es la autoridad la que tiene que venir a repararla para que yo pueda salir de mi casa o entrar. Es lo mismo que le pasa a este edificio. Aquí hay un colector que ha fallado 2 veces y ha generado todo este problema y por lo tanto, claro, hay una discusión respecto a si era prudente o no construir en este lugar. Pero ya construido, ya establecido los permisos, el punto es cuánto de ese colector se ha reparado o cómo se ha mantenido. Pero se constata ya una caída en los precios de los arriendos. Yo no sé si esto se puede equiparar con otros hechos que hayan pasado a lo largo de la historia de Chile, donde también ha habido afectación por terremotos. Recuerdo lo que pasó en Concepción cuando se cayó el edificio Alto Río, que nadie quería vivir en el edificio al lado. ¿Se puede hacer alguna comparación? Sí, de hecho, todas estas afectaciones, digamos, por terremotos, por inundaciones, por salidas, ¿no es cierto?, de ríos, el efecto que tienen los volcanes, es decir, todos estos elementos generan en la percepción de las personas un efecto inverso al que tendrían, ¿no es cierto?, cuando la naturaleza no nos da señales, digamos, importantes que tenemos que hacer un cambio. En general, por ejemplo, después del terremoto, los estudios que se han realizado al respecto nos dicen que, por ejemplo, en la zona de Concepción, vivir en el piso 15 demoró prácticamente un año en que los valores volvieran a tener, ¿no es cierto?, un valor mayor que los pisos inferiores. ¿Y en Concón se ve algo ya o todavía no? En el caso de Concón, en realidad, solamente el área afectada, el resto, digamos, todavía se mantiene, salvo, digamos, por supuesto, digamos, que ante 2 opciones, digamos, de tener departamentos cercanos o más lejanos, obviamente esos más lejanos no tienen ningún impacto. De hecho, si uno mira, digamos, desde el aire todo el sector, hay muchos de esos edificios que en realidad, digamos, siguen manteniendo la misma demanda, siguen manteniendo el mismo nivel, digamos, de... La misma vista, valor. además. Y la misma vista, por supuesto. Ahora todo eso, igual uno no deja de preguntarse, poniéndose en los zapatos de las personas que invirtieron ahí, si es que de alguna manera uno puede prever situaciones de esta naturaleza. En este caso, mucho se dijo en su momento que no se podía construir sobre dunas, otros dijeron que estaba la tecnología. Probablemente esa tecnología ha hecho que estos edificios no se desplomen y que sea lo que está alrededor lo que está afectado, pero no sabemos. Mañana puede venir un terremoto y ya no sabemos si es que esos edificios están tan anclados como antes. Hay forma como inversionista, como una persona que compra con mucho esfuerzo, porque serán edificios caros, pero en el fondo me imagino que ahí hay un gran patrimonio invertido,
para ponerse al resguardo de este tipo de situaciones o no hay nada que hacer? Bueno, primero, digamos, para comprar, cualquier persona, digamos, que quiera comprar tiene que hacer un estudio de título. Y ese estudio de título se basa en distintos antecedentes legales y técnicos. Uno de ellos, por ejemplo, muy importante es la recepción final municipal, que efectivamente para que a un edificio como esto le den una recepción final, significa que ha habido, ¿no es cierto?, un aporte en el sentido de la dotación de los servicios. Agua, luz, alcantarillado, ¿no es cierto?, que están dotados de esos servicios. Y esos servicios se los da la autoridad. Una vez que eso está otorgado, no hay por qué pensar que van a fallar, porque es responsabilidad en ese caso de la autoridad mantenerlo. Si se corta la luz, tendrá que venir la compañía, ¿no es cierto?, eléctrica a volver a dotar del servicio que corresponde. Pero ahí, Teodosio, perdón, la institucionalidad en el país es robusta para confiar, porque está el caso de Concón, que claro, hemos hablado del socavón, pero también en los últimos temporales vimos, por ejemplo, ahí en Curicó, Altos de Zapallar se llamaba el sector, que habían construido prácticamente arriba del río. Y les habían zona autorizado, totalmente inundable. Claro, una zona inundable donde la gente había comprado de buena fe una casa que era cara y se encontró de repente viviendo casi en el lecho del río. Así es. Bueno, de hecho, todas estas señales, digamos, que nos da la naturaleza nos está diciendo que tenemos que tomar precauciones. En los informes que ha habido respecto a este caso y a otros, evidentemente, si no se toman en cuenta y no se hacen valer al momento de otorgar estos permisos, por supuesto, van a generar esto y otros problemas. Hay que pensar que también hay que buscar un equilibrio entre lo que significa, ¿no es cierto?, estos daños que produce la naturaleza, en qué tiempo los produce, pero también hay señales claras que hay lugares, como en el caso, digamos, que estábamos hablando recién, donde efectivamente, si no se generan las obras necesarias para contener el río y para saber que una crecida puede efectivamente inundarlo, lo va a hacer. La naturaleza es muy sabia y nos dice claramente por dónde, ¿no es cierto?, va a volver a ocurrir esa situación. Teodosio, para ir cerrando, tú dijiste en algún momento que momentos como este son buenos para comprar. ¿Por qué es un buen momento para comprar o estamos llegando a un mejor momento para comprar? Porque en los últimos años hemos visto más restricciones, tasas más altas. Hoy día está bajando la tasa, pero todavía está bastante alta. Todavía estamos en un proceso de ajuste, todavía tenemos una inflación bastante elevada. ¿Tú dirías que es un buen momento para comprar? Claro, lo que pasa es que en este minuto hay más personas dispuestas a vender que a comprar. Y por lo tanto, todas esas personas que están dispuestas a vender y que están de alguna manera obligadas a vender, creo que van a estar mucho más dispuestas a hacer un buen descuento para poder, ¿no es cierto?, lograr esa venta en la competencia que existen de muchos bienes de similares características. Hay que pensarlo, por ejemplo, en el caso habitacional, las inmobiliarias que hoy día tienen un stock bastante alto, digamos. No estamos en niveles de riesgo de stock, pero sí estamos en un stock bastante alto y por lo tanto lograr una buena negociación para una persona que, por ejemplo, tiene un buen pie o que se puede conseguir, ¿no es cierto?, un crédito, que hoy día están las tasas cercanas al 4%. Evidentemente un 4% comparado con un 2% que teníamos hace 2 años atrás es bastante alto. Sin embargo, existe, por ejemplo, la portabilidad financiera. Y eso significa que una vez que las tasas vuelvan a bajar a niveles, ¿no es cierto?, cercanos, pueden perfectamente cambiarse, ni siquiera incurrir en los costos de un nuevo crédito. Y eso es bastante positivo, logrando, por supuesto, una rebaja hoy que le permita compensar esa mayor alza que está en estos años, que ya viene, de hecho, bajando. Teodosio Cayo, director de la Asociación de Tasadores, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, un placer conversar con usted. Gracias, Teodosio. Que te vaya muy bien. Un buen día. ¿Vamos a una pausa? 9, sí, las 9:47. Enseguida regresamos con más aquí en La Mañana Informativa. Ya volvemos. Seguimos de inmediato.